tal, gente de Yodinga? Aquí con otro video de física donde vamos a hablar sobre movimiento circular en la parte dinámica, ¿ok? Ya vamos a entrar en ecuaciones y en ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos a la parte dinámica. Vamos a empezar con nuestra querida fórmula creada por nuestro querido amigo Isaac Newton, que determina que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Vamos a partir de ahí. Digamos en un punto de la trayectoria del círculo, ¿ok? Este es el eje. Tenemos nuestra velocidad tangencial, tenemos nuestra aceleración, ¿ok? Centrípeta, ¿ok? Tenemos nuestra aceleración total, que sería esta, ¿ok? En el caso de que el movimiento sea acelerado. Como este caso es movimiento circular a velocidad constante, se obvia esta. Pero esta siempre existe, siempre. Así el movimiento sea a una velocidad constante. Esta aceleración siempre va a existir, ¿ok? Esta ya sería nuestra velocidad tangencial. ¿Y cuál sería nuestra velocidad angular? Muy fácil. La velocidad angular sería esta. La distancia en ángulos que se recorre desde aquí a acá en un determinado tiempo, ¿correcto? Eso sería la velocidad angular. Ángulo entre tiempo. En radianes, recuerden el ángulo. Velocidad tangencial, distancia entre tiempo. ¿Cuál sería la distancia? Esta de aquí afuera, la de afuerita, esta. Valga la redundancia que el tiempo es exactamente igual en las dos ecuaciones, ¿correcto? Ya este tema lo vimos, ¿ok? Lo único que cambiaría aquí es en radianes y aquí es distancia en metros. Ahora vamos con el tema de la aceleración centrípeta, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Tenemos una fórmula que nos permite pasar de aceleración, ¿ok? De esta fórmula de velocidad tangencial a la velocidad angular, de una vez, simplemente reemplazando estas dos cosas, ¿correcto? ¿Cuál sería? Sería velocidad tangencial, perdón. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿ok? Esto sería todo. Haciendo este tipo de conversión, esta fórmula se cumple. El radio sería esta distancia, ¿ok? Multiplicada por la velocidad angular sería lo mismo que la velocidad tangencial, ¿ok? Vamos ahora con la aceleración centrípeta, ¿correcto? Fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta, ¿ok? Vamos al tema. Nosotros también podemos escribir esto de esta forma. Fuerza es igual a masa por aceleración, se conoce también, centrípeta, como velocidad tangencial al cuadrado entre R. ¿Ok? Esa es otra fórmula con la que se conoce la aceleración centrípeta. De hecho, de eso se trata. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Vamos a confirmar las unidades. Sería metros sobre segundos al cuadrado, esto está al cuadrado ambos, dividido entre metros. Se cancela esto con esto y nos quedan unidades de aceleración. Esta sería una fórmula muy interesante con la que se va a trabajar en este tema de movimiento circular. Ya tenemos tres fórmulas. Esta, ¿correcto? Estas dos, ¿ok? Son las dos principales, estas ya las conocemos, muy sencillas, ¿ok? Esto es muy sencillo. Esta es la parte más dinámica que se puede estudiar del movimiento circular a velocidad constante, ¿correcto? Es muy sencillo. La fórmula que más implica procedimiento sería esta. Por ejemplo, digamos que queremos determinar la velocidad final, o más bien, ¿cuál sería la fuerza? ¿Ok? La fuerza que tendría que soportar alguien que estuviera colgando en este punto. Él está aquí amarrado. ¿Qué fuerza con los brazos tendría que ejercer él para mantenerse en estas características? A la velocidad que vaya, ¿ok? En este punto, con el radio y la masa constantes, ¿ok? Antes de hacer esto, quiero resaltar otro tema muy importante del movimiento circular, que es la parte teórica. Vamos a explicarlo de esta forma. ¿Ok? Eso parece una diana, como un blanco de arco y flecha. Pero ¿qué sucede? Vamos a trazar una línea desde el centro hasta cualquier punto de la trayectoria, hasta aquí. ¿Ok? ¿Qué ocurre?
Esta línea se desplazó ahora hacia acá. ¿Ok? Ya tenemos una velocidad angular. Se desplazó n radianes, por decir un ejemplo, en un determinado tiempo. Ya podemos determinar su velocidad angular, siempre y cuando tengamos este ángulo, ¿ok? Y el tiempo que transcurre desde aquí hasta aquí. ¿Correcto? Ese sería nuestro primer dato. ¿Qué más? La velocidad angular en un movimiento de circular con velocidad constante siempre es constante en cualquier punto de la trayectoria, ya sea aquí, aquí o aquí. ¿Ok? Eso es a lo que quiero ir. Esto se mantiene constante. ¿Qué pasa? Con la velocidad tangencial no funciona así. Fíjense por qué, es algo muy interesante. Digamos, ya yo tengo la velocidad angular. Ahora yo quiero buscar la velocidad tangencial aquí. ¿Cuál es la velocidad tangencial desde este punto a este punto? Tendría que agarrar esta distancia, este arco, vamos a decir X, ¿ok? Vamos a decir que es X. De modo que mi velocidad tangencial sería X entre tiempo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si calculamos la de acá arriba? Fíjense algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Se pueden dar cuenta que el de acá es más grande. Esta distancia es más grande. ¿Qué concluyo? Que mientras más lejos estés del punto central, la distancia va a ser mayor. Fíjense, aquí, aquí y aquí. ¿Y en qué nos afecta eso? Fíjense, aquí digamos que es 2x y aquí digamos que es 3x. Solo por decir un ejemplo lineal. X, 2x, 3x. ¿Qué sucede con nuestra velocidad? Velocidad tangencial 2, que sería esta, ya va a ser 2x entre el mismo tiempo, ¿ok? ¿Y qué pasa si vamos a calcular la velocidad tangencial 3? Velocidad tangencial 3 es igual a 3x entre t. Vamos a decir que la variable x es igual a 1. Mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son las diferencias, qué comparaciones podemos tener. Velocidad tangencial 1 sería 1 entre, digamos que el tiempo es 1 segundo, 1 entre 1, igual 1 metro sobre segundo. Fíjense, la 1, vamos a la 2. Velocidad tangencial 2 es igual a 2 entre 1. Serían 2 metros sobre segundo. Y la velocidad tangencial 3 sería 3 entre 1. 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la conclusión al ver estos resultados? Que mientras más lejos estemos desde el punto central, la velocidad tangencial va a ser mayor, ¿ok? ¿Qué concluimos? Que la velocidad tangencial en la parte externa del círculo siempre va a ser mayor que la velocidad tangencial en la parte más cercana del círculo. Es un aspecto teórico sumamente importante porque requiere de mucho análisis para este tipo de problemas. ¿Por qué? Fíjense acá. Es lo primero que tenemos que hacer para determinar la fuerza. Esto es proporcional. Si este dato es mayor, la fuerza va a ser mayor. Si este dato es menor, la fuerza va a ser menor. Porque estos datos van a permanecer constantes. Simplemente la distancia donde se ubica desde el centro, ¿ok?, va a ser la diferencia, así mismo como el radio, ¿no? No es lo mismo tener un radio hasta acá, que un radio hasta acá, que un radio hasta acá. La conclusión, más velocidad, más fuerza, ¿ok? Menos velocidad, menos fuerza. Por ahí mismo la aceleración. Más velocidad tangencial, más aceleración, ¿correcto? Menos velocidad tangencial, menos aceleración. ¿Qué concluimos? Que todo esto es proporcional, directamente. Muy bien. Vamos a calcular la fuerza 1, ¿ok? Aquí. ¿Cuál sería la fuerza para sostenerse ahí, o la fuerza centrípeta? Pues la fuerza centrípeta sería F es igual. La masa, digamos que es 1 kilogramo. 1 kilogramo multiplicado por 1 al cuadrado entre, digamos que el radio aquí son 2 metros. Nuestra fuerza centrípeta va a ser igual a 1 por 1, 1 entre 2, 1 medio. 1 medio de newtons, 0.5 newtons aquí. Vamos a ver qué pasa acá. Fuerza 2, fuerza centrípeta 2, voy aquí. Correcto, sería la masa, que es la misma,
1 kilogramo, 2 al cuadrado, entre 2. No, el radio ahora es 4, ¿correcto? 4. Fuerza centrípeta va a ser igual a 4 entre 4, igual a 1 newton. Fíjense cómo cambia, de 1/2 a 1, ¿ok? Mientras más cambie la velocidad en factor de 1, se va a duplicar así la fuerza en factor de 2, porque esto está elevado al cuadrado, ¿correcto? Estos son aspectos teóricos que son muy interesantes de analizar. En resumen, fórmula importante para transformar de velocidad tangencial a angular solamente con el radio, ¿ok? Teoría muy importante, la ponen muchísimo en los exámenes, que si cómo es la velocidad en el exterior, cómo es la velocidad en el interior. El detalle interesante es que la angular es exactamente igual para todos los puntos, ¿ok? Solamente les recalco eso. Y esta es la parte más dinámica que existe, ¿ok? Que implica fuerza en este tema de velocidad en un movimiento circular, ¿correcto? Esto también tiene aplicaciones interesantísimas para temas como lo es el movimiento circular en los planetas, y esto es realmente interesante. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Los próximos videos ya serán de problemas acerca del movimiento circular. Nos vemos en la siguiente clase.